El siguiente espacio lleva por nombre El papel de las organizaciones civiles en ejercicios participativos. Será moderada por Freddy Mariñez, quien nos presentará también a los panelistas. Freddy Mariñez es investigador titular de El Colegio de Jalisco, miembro activo de la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y del Grupo Latinoamericano para la Administración Pública. Obtuvo su maestría en Economía por la Universidad de Zulia, su doctorado en Sociología Política por la Université Laval y es maestro en Estudios de la Cooperación de la Universidad de Sherbrooke. Fue profesor investigador en el programa doctoral de Política Social Comparada entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Arlington University of Texas, académico invitado en la Woodrow Wilson Center y la Georgetown University, donde investigó el tema Gobierno Abierto y su impacto en las políticas públicas. Y además, académico invitado en la Kennedy School of Government of Harvard University, donde realizó la investigación sobre violencia, gobernancia y desarrollo económico, Nuevo Laredo y sus lecciones. Además, formó parte del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Escuelas e Instituciones de Administración. Dejo con ustedes a Freddy Mariñez. Buenas tardes, tengan todos. Tal como se dijo, estamos con el panel el papel de las organizaciones civiles en ejercicios participativos y nos acompaña Antonio Zavala, Ernesto Gómez Magaña, Augusto Chacón, Lorena Vázquez Ordaz y Sergio Cermeño. El papel de las organizaciones civiles en ejercicios participativos ha sido abordado desde diferentes ángulos, desde el ángulo sociológico, desde el ángulo politológico, desde el ángulo incluso de la administración pública o de la gestión pública. Es un punto importante que tiene sus aristas totalmente diferentes en cada ángulo, pero de una u otra manera se conecta con lo que la columna vertebral de la participación ciudadana, como es la distribución del poder. Tengo acá algunas preguntas que las podemos más o menos capturar a los participantes del panel para que más o menos podamos ir canalizando sus intervenciones. Primera pregunta: ¿cuáles son los principales problemas necesarios a resolver por las organizaciones civiles en los presupuestos y ejercicios participativos? Segundo, ¿cuán desafiante es para las organizaciones civiles generar acuerdos, consensos o instancias de participación real en los gobiernos locales o municipios? Tercero, si bien usted señala que el proceso de los presupuestos participativos proviene de la misma sociedad conjuntamente con los gobiernos, ¿cuán influyentes son los gobiernos o las decisiones públicas en la adopción o rechazo de medidas en este ámbito? Y cuarto, ¿cuál es el rol de la coinnovación en los ejercicios participativos? Con estas preguntas, entonces, dejo la palabra a Antonio Zavala, de la Ciudad de México. Es director general de la Asociación Sin Fines de Lucro Participando por México AC y miembro activo del CIDE, colectivo LGBTI de la Universidad de Wikipolítica, Ciudad de México y de nosotros. Obtuvo su licenciatura en Ciencia Política y Asuntos Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en la Ciudad de México. Se especializa en promover la participación ciudadana con el fin de construir soluciones, compartir ideas y abordar gobiernos públicos. Sus objetivos son
la reducción de los costos de la participación ciudadana en información y organización. Antonio. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a Paulina Yagoretti por extenderme la invitación al foro desde hace ya meses y también felicitar a la maestra Carolina por tan excelente evento. A mí, siguiendo las preguntas que dio el doctor Freddy, voy a hablar de tres cosas. La primera, me voy a centrar en la primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas que, como alguien perteneciente a sociedad civil, identifico sobre los procesos participativos? Y bueno, estamos hablando de presupuestos participativos, del presupuesto participativo en sí. Entonces, quiero empezar con plantear el presupuesto participativo como una política pública de importancia, es decir, que tanto sociedad civil como el gobierno lo asuman como tal, como una política pública que merece ser diseñada a cabalidad y ser evaluada también. En segundo lugar, hablaré de que los presupuestos participativos no son, como han sucedido en varias ocasiones, un copy-paste de experiencias internacionales. Tienen que ajustarse a resolver problemas públicos de las comunidades y de los lugares donde van a existir. Y bueno, finalmente, que no se alcanza a ver bien, pero ¿qué hacemos en sociedad civil? Por lo menos en mi experiencia, en los procesos participativos reducimos costos de información, proponemos mejoras a los procesos participativos y también los vigilamos. Quiero empezar a plantear las dos primeras partes sobre el presupuesto participativo como una política pública con la experiencia de Porto Alegre. ¿Y por qué quiero empezar con Porto Alegre? Porque la razón de por qué surgió era resolver ciertos problemas del contexto de Brasil y de la ciudad de Porto Alegre en ese momento. Entonces, tenemos un Brasil que va saliendo de la dictadura que tenía la Alianza de la Renovación. Y entonces tenemos un partido laborista que gana en la ciudad de Porto Alegre y se enfrenta a dos situaciones específicas, a dos problemas públicos. En primer lugar, una enorme desigualdad social y económica en distintos sectores de su ciudad que estaba marcado incluso territorialmente. Y por el otro lado, igual, una asimetría de poder político. Debemos de recordar que en una democracia damos por hecho la igualdad del poder político de las personas. Entonces, aquí están los dos problemas públicos que no solo permitieron que se hiciera este diseño tan innovador, sino que plantearon soluciones posibles y que fijaron metas específicas, que es algo que creo, y en muchos casos pasa con los presupuestos participativos. Parecen fines en sí mismos y no lo son. Son medios o pueden no serlos. Tenemos una gama enorme de mecanismos de participación ciudadana que no solo incluyen al presupuesto participativo y podemos usarlos. Sin embargo, pues sabemos que existen tendencias internacionales o modas internacionales o imitaciones y creemos que en sí van a resolver problemas, pero siempre hay que pensar en la realidad social que nos toca. ¿Por qué es importante pensar los presupuestos participativos como políticas públicas? Porque van a definir valores. Y estos valores van a definir el diseño de qué se va a hacer y qué se quiere alcanzar. Cito a Mauricio Merino y digo, toda política pública supone siempre e invariablemente una selección de problemas públicos y una elección entre alternativas de solución más o menos afines. Esto nos habla de coherencia en el objetivo, en los valores que quiero defender y en el diseño. Pensemos en Porto Alegre, igualdad. Queremos igualdad social y queremos igualdad política. Y este es el valor central. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas que yo como gobierno tengo para poder alcanzar estos fines? Entonces, surge una política pública que además de ser innovadora, sí alcanza esos objetivos. ¿Qué pasa en el contexto internacional? Y parafraseando a Yves, que hace un momento comentaba, no tenemos información sobre los presupuestos participativos y esto no es gratuito. Muchos gobiernos no lo asumen como una política que debe de ser evaluada, que debe de rendir cuentas, en la que se debe de generar información para ser mejorada, para ser descartada, para ser ajustada. Y es por esto que, reitero, los presupuestos participativos deben de ser asumidos así por el gobierno, pero también por los ciudadanos.
Porque de esta forma podemos asegurar rendición de cuentas, porque de esta forma podemos pedir transparencia de qué se está haciendo, cómo se ejerce el presupuesto, cuáles son los avances de los proyectos por los que se votaron. Y entonces, una vez fijado esto, tenemos lo que serían las bases de los mecanismos de participación ciudadana, y aquí cito a Fong, que son 3 dimensiones con las que podemos jugar no solo haciendo presupuestos participativos, sino haciendo una serie de mecanismos distintos, consejos de planeación, contralorías ciudadanas, presupuestos participativos. Y entonces tenemos dimensiones como quiénes van a participar, queremos que participe toda la gente o queremos restringirlo a un grupo de expertos, cómo van a participar, cómo van a interactuar entre ellos, cómo van a interactuar con el gobierno y finalmente la gran pregunta, ¿cuál es el poder que le vamos a dar a la ciudadanía? Pero esto no puede ocurrir de gratis, copiando modelos internacionales, si no se hace una pregunta seria desde el principio, desde el gobierno y la ciudadanía, ¿qué queremos? ¿Necesitamos en verdad un presupuesto participativo o podemos optar por otras vías de participación que también han probado ser útiles? El presupuesto participativo sí es un mecanismo de participación muy complejo que involucra muchas etapas y por eso llega a ser muy atractivo. Sin embargo, que es algo que voy a mostrar a continuación con las experiencias de sociedad civil, probablemente no, el contexto de muchos gobiernos, sobre todo en México, no estén en la capacidad de desarrollarlos. Y es por eso que estas preguntas son muy importantes. ¿Qué queremos lograr y cuáles son las herramientas que tenemos? En Participando por México hicimos hace 2 años una investigación de todos los mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal en México. Esto porque el INEGI venía realizando esta investigación en 2011-2013 y en 2015 ya no la quisieron hacer y nosotros entramos un poquito ahí a subsanar esta parte. Y es aquí donde la sociedad civil entra en los procesos participativos. Aquí hablo de reducción de costos de información. La intención de esta plataforma que hicimos, de esta investigación, era dar a conocer a la ciudadanía cuáles son sus mecanismos de participación, cómo ellos pueden incidir en la toma de decisiones con certidumbre institucional, que es lo que nos dan los mecanismos. Encontramos variaciones enormes. Tenemos, por ejemplo, esto que lo mandata la Ley de Planeación Federal, que es el COPLADEMUN. Tenemos variaciones en los presupuestos, pero lo que es interesante de esto es que vemos una gran diferencia entre lo que se reporta en la ley o lo que los municipios deberían de hacer y lo que pasa en la realidad y lo que saben los funcionarios sobre las herramientas que tienen para que la ciudadanía participe. Entonces tenemos un país en el que, en cuanto a mecanismos consultivos en los que el gobierno se acerca a la gente y les dice qué necesitan, pues tenemos que la mayoría de los municipios no los tiene o ni siquiera hay información disponible para los ciudadanos. Luego, en presupuestos participativos, que esta es de las partes más interesantes, tenemos nada más 4 estados que lo reportan en internet, por lo menos, y el Distrito Federal, que se supone que lo debería de tener en cada una de sus delegaciones, no lo muestra así, o no lo tienen disponible las delegaciones para el público. Entonces, si no tenemos información, ¿cómo participamos como ciudadanos? ¿Cómo sabemos cómo incidir en la toma de decisiones? Y aquí es donde, como sociedad civil, nosotros intentamos entrar y dar esta información a la ciudadanía. Por otro lado, la mejora de los procesos participativos. Como sociedad civil vamos generando capacidades, vamos generando pericia técnica que nos permite encontrar el diablo en los detalles técnicos de los presupuestos o los problemas que puede tener el gobierno y la ciudadanía para participar. En este caso, con los datos del INEGI, con los datos de esta investigación, pues descubrimos algo que no es una novedad. Si no tenemos, lo que dicen estos datos y estas gráficas básicamente es, si no tenemos capacidades en los municipios, simplemente nuestra oferta de mecanismos no va a existir, porque no tenemos los recursos materiales, las personas, la normatividad o la pericia técnica para poder llevar a cabo estos procesos. Este es otro ejemplo de cómo la sociedad civil puede resolver problemas en cuanto a procesos participativos. Y bueno, finalmente, la investigación, ya hablando de presupuestos participativos que hicimos en 2015 y en 2016, sobre el presupuesto participativo de la Ciudad de México, pues nos muestra esta realidad no tan
no tan buena. Esto que ven por acá es el avance de los presupuestos participativos de la Ciudad de México. Estos son los presupuestos que no se han, los proyectos que no se han terminado y los subejercicios, cada uno por las alcaldías o digamos por los municipios de la Ciudad de México. Entonces, esto para el presupuesto de 2015 y la investigación se hizo a finales del 2016. Entonces, tenemos delegaciones que, por ejemplo, tienen un atraso, o bueno, no tienen sin terminar el 92% de los proyectos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo voy a participar yo si mi gobierno no me garantiza que se van a hacer los proyectos por los que voto? ¿Por qué voy a participar yo si ni siquiera se va a empezar la obra? ¿Por qué voy a participar yo si además se va a subejercer ese presupuesto y dónde quedó ese dinero? Y aquí es donde la sociedad civil justamente entra como un vigilante de cómo ocurren estos procesos. Ya para concluir mi participación, quiero decir qué potenciales tiene el presupuesto participativo como un mecanismo acotado como tal. Pues bueno, es adaptable a contextos locales, se puede adaptar a escuelas, se puede adaptar al interior del mismo gobierno. Es una escuela de democracia en sí, porque no solamente te involucra en procesos deliberativos, te involucra a interactuar con las demás personas y con tu gobierno, sino que te hace aprender necesariamente cómo opera el gobierno al interior. Nos permite, si planteamos nuevamente bien nuestros objetivos, combatir problemas públicos, en este caso la desigualdad política. Como dato, el presupuesto participativo de la Ciudad de México se divide exactamente igual al interior de cada delegación. Entonces, por ponerles un ejemplo, la delegación Miguel Hidalgo, que tiene colonias con problemas de marginación muy severos y tiene las colonias con los hombres más ricos del país, reciben el mismo dinero cada año. Entonces no combates nada, porque ese es un presupuesto que a mi parecer no se planteó estas preguntas antes. ¿Qué es lo que queremos hacer con el presupuesto? ¿Vale la pena que lo tengamos siquiera? Simplemente se copió, se pegó y se ideó cómo hacerlo y actualmente está capturado políticamente por clientelas o no se hace lo que se debe de hacer con él. Genera comunidad, pues se requiere el involucramiento activo y constante. Lo que nos comentaban hace poco, es importante el ciclo, porque si tú tienes un presupuesto en el que solo se vota y en otro momento se expone y ya no se hace nada más en el año, pierdes la continuidad de lo que se está haciendo, pierdes el involucramiento de la gente. Y bueno, es sujeto a que se experimente con tecnologías de la información, transparencia en tiempo real, aplicaciones como en Argentina para decidir qué se va a votar. Y pues finalmente lo que necesitamos como reflexión para el futuro en una democracia del siglo XXI, por un lado es, por supuesto, defender la igualdad política porque es la piedra fundamental de la democracia. Maximizar la participación ciudadana siendo eficientes, por supuesto. No podemos participar en absolutamente todo lo que queramos, pero debe de haber representación, construcción, acompañamiento en las propuestas y que las decisiones puedan ser lo más directas para los ciudadanos. Y finalmente, nuestros presupuestos participativos, nuestros mecanismos de participación nos deben de ayudar a defender garantías y derechos de la ciudadanía. Pues finalmente dejo los planteamientos otra vez, lo reitero, el presupuesto participativo debe de ser considerado como una política pública, darse la seriedad, que se evalúe, que se plantee con valores iniciales y se diseñe con base en las necesidades, no que se haga copy-paste, porque no es de extrañarse que no tenemos datos, que duran 1 año, que duran 3 años y se acaban. Si no los hacemos con seriedad, pues al final al ciudadano no le va a interesar o al mismo gobierno. Y pues la sociedad civil tiene un papel fundamental en el seguimiento de estos procesos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio. Vamos entonces con la segunda exposición de Ernesto Gómez Magalla. Adelante, Ernesto. Muchas gracias. Ahí estamos, muy bien. Gracias, doctor. Pues el panel convoca a una pregunta muy interesante. Bueno, de hecho, quiero disculparme con ustedes, me voy a quedar acá sentados. Primero, porque horizontalidad de la sociedad civil, ¿no? Y segundo, porque ya comimos y estamos un poco más cansados, ¿no? Pero muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.
En realidad la pregunta que nos convoca en este panel es bastante interesante. Ya lo mencionaba el doctor sobre las diferentes perspectivas de análisis académico que podríamos aplicar a la cuestión, pero a nosotros se nos ocurrió también que el papel que desempeña la sociedad civil en cada uno de los casos depende fuertemente de la situación específica a la que se enfrenta, el tipo de actor que está realizando esta participación y finalmente la existencia de algún tipo de mecanismo o algún tipo de contexto o de reglas que generan en ese sentido la participación ciudadana. Y lo digo porque para poder responder a esta pregunta, me dediqué a hacer un ejercicio dentro de la propia organización. Mi organización es la Contraloría Ciudadana, donde hemos hecho participación ciudadana de diferentes modos, como puede ser desde el gobierno abierto, como lo puede ser desde el testigo social, como lo puede ser también la realización de evaluaciones de política pública, y todos ellos involucran una serie de reglas, una serie de procedimientos, una forma de involucramiento completamente diferente. Entonces, a partir de este ejercicio, estas ideas que les quiero presentar tienen que ver con una serie más bien de provocaciones o de inquietudes que me gustaría nos planteáramos al analizar el tema específico de los presupuestos participativos, ¿no? Porque si bien, como bien nos recordaba Antonio, pues estamos ante una cuestión que estamos apenas conociendo, ¿no? En la práctica, una cuestión a la que nos enfrentamos a veces por vez primera, y pues bueno, creo que podemos por eso acudir a otro tipo de experiencias, a otro tipo de elementos donde incluso sí tenemos sistematización de experiencias, donde incluso sí tenemos un poco más de información de redes, por ejemplo, que se dedican a este tipo de ejercicios participativos. Entonces, en este sentido, concluimos que, en primer lugar, el contexto tiene que ser siempre referido. Y hablar de participación es hablar necesariamente de derechos humanos. Y hablar de organizaciones de la sociedad civil participando es agregarle al derecho fundamental a la participación el derecho de la asociación. Entonces, si todo la discusión que nosotros podamos realizar tendrá que estar necesariamente enclaustrada en este contexto, porque si no entendemos que se trata de cómo le hacemos para garantizar un derecho humano de cualquier persona que se encuentra en un cierto espacio, creo que estamos perdiendo el foco. Entonces, eso como un elemento esencial que debería de orientar las discusiones. Entonces, una primera necesidad, un primer requisito de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la participación ciudadana es entender que su involucramiento tiene que ver con la posibilidad de activar y hacer válidos los derechos humanos de sus integrantes, pero también sobre la posibilidad de activar y hacer válidos los derechos humanos de otras personas que están alrededor de ellos y que pueden acudir a ellos para poder obtener mejores resultados en los ejercicios de participación, sean estos gobiernos, sean otros ciudadanos, sean otras organizaciones, sean redes de sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero ubicar aquí? Que las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo aquellas que tienen un camino ya andado, que tienen un camino mucho más pulido de trabajo con el gobierno, tienen mucho que enseñar y tienen mucho que acompañar procesos en otros ejercicios incipientes como lo pueden ser los presupuestos participativos. Es una cuestión de identificar una responsabilidad que surgiría entonces de los grupos ya conformados, ya experimentados en materia de participación ciudadana, por la convicción de que se trata de un tema de derechos humanos, de un tema de derechos fundamentales en el que todas y todos deberíamos estar comprometidos. Dicho esto, creemos que hay tres preguntas fundamentales que podemos empezar a contestar a partir de nuestra experiencia participando. Y la primera de ellas es ¿quién participa? ¿No? Y
tiene que ver con qué características tiene esa persona que se ha ido involucrando, que ha ido ganando experiencia y que ha ido pues participando cada vez más en los asuntos de interés público. Pues para empezar, es una persona que es capaz de identificar dónde se encuentran esos asuntos de interés público. Es una persona que es capaz de entender las necesidades que están mucho más allá de sus propias necesidades individuales o de las de su familia o las de su negocio, que es capaz de mirar que un determinado tema, ya sea porque forma parte de la normatividad, ya sea porque hay una inquietud ciudadana al respecto, merece ser tratado y merece ser discutido en la esfera pública y no solamente ello, sino ser atendido en consecuencia por el gobierno. Ya lo decía Antonio y me parece una excelente propuesta que se consideren estos temas como de política pública, porque es ahí donde tienen que estar inscritos, no son simplemente ejercicios de buena voluntad o cuestiones emocionantes y emotivas, ¿no? Sino que tienen que ubicarse en este universo ya existente de lo que hace el gobierno y de lo que hacemos los ciudadanos cuando estamos con el gobierno. En este proceso, entonces, el que se va involucrando en el trabajo con el gobierno, en la esfera pública, pues va a irse dando cuenta de muchas cosas muy interesantes, entre ellas que es muy necesario ir adquiriendo una serie de conocimientos, una serie de habilidades también para relacionarse con las personas que están del otro lado de la mesa. Entonces, hay, pienso yo hoy día, una gran cantidad de herramientas y de esfuerzos y de experiencias que merecen ser compartidas y que merecen ser conocidas por otros actores que se están incorporando a procesos participativos y que muchas organizaciones que ya han avanzado en estos procesos tienen el deber entonces de hacerlas llegar y de acompañar estos procesos. Creo en este caso los ejercicios de gobierno abierto pueden ser un ejemplo muy claro de cómo organizaciones de la sociedad civil ya consolidadas están brindando este acompañamiento a nuevos actores que están incorporándose recién a este tipo de procesos. En el caso federal, por ejemplo, fue muy interesante poder ir habilitando a las organizaciones de defensa de los derechos de la salud, que estaban haciendo un trabajo de incidencia con activismo, con movilización, y de repente incorporarlas a la matriz de gobierno abierto permitió que ellas mismas vieran la posibilidad de sentarse a la mesa con las autoridades y de iniciar otro tipo de proceso de participación con resultados, esperamos todos, mucho más concretos, en un tiempo definido y con una repercusión muy determinada. Entonces, tenemos en esta posibilidad de ir conociendo estos temas a mayor profundidad y de irnos haciendo como ciudadanos de herramientas para la participación de la mano de aquellos que han avanzado en el camino. Esto genera además otro efecto que resulta bien interesante, que es que cuando los ciudadanos nos acercamos a conocer lo que hace el gobierno, empezamos a entender que la problemática muchas veces va mucho más allá de la simple voluntad política, que es una de las cuestiones que en nuestro país nos encanta atribuirle la parálisis y la imposibilidad de hacer cualquier cosa. Es que no hay voluntad política y la voluntad política es más bien como un fantasma donde no nos atrevimos necesariamente a preguntar qué es lo que está sucediendo. Cuando empezamos a trabajar con gobierno, tenemos la oportunidad de ir entrando al fondo del detalle de qué son esas cuestiones que son necesarias de estudiar, de analizar. Y no lo digo para que al final y al cabo el ciudadano se ponga en una posición de servidor público y asuma que eso es lo que hay y que no se puede cambiar. No, al contrario. Pienso que la gran virtud de ponerse del otro lado y de visualizar cuál es la problemática es que estando desde la sociedad civil uno verdaderamente puede analizar primeramente los problemas y después proponer algún tipo de medida o de solución. Y de eso va precisamente el derecho humano de la asociación, de poder conjuntar los esfuerzos, no solamente la suma de las voluntades para lograr un interés común, sino de poder conjuntar hoy día saberes, de poder conjuntar hoy áreas de experiencia, de poder conjuntar hoy una cantidad de herramientas que tienen disponibles diferentes ciudadanos para hacer frente a una situación. Quizá el gobierno a veces agregar más recursos, ¿no? O incorporar nuevas posibilidades le resulta
difícil, pero desde la sociedad civil siempre hay muchas más posibilidades para hacer posible eso. Entonces, hablando de quién puede incorporarse en estos ejercicios de participación, aquí hay algunas ideas de lo que podrían estar haciendo en lo sucesivo las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, segunda pregunta, ¿qué hacen las organizaciones de la sociedad civil? Y aquí creo que fuimos unánimes en la oficina en llegar a una conclusión. Deberíamos de realizar un esfuerzo muy profesional y muy adecuado a la necesidad que seamos capaces de identificar. Porque si hemos andado este camino, si tenemos esta suma de recursos, de saberes, de intuiciones incluso, que nos permiten saber hacia dónde van las cosas, lo menos que podemos hacer es colaborar profesionalmente con el gobierno como el otro actor que está sumándose en estas posibilidades. Esto a veces entra en disputa con el propio ímpetu, entusiasmo que tenemos cuando estamos desde sociedad civil. La movilización, el activismo a veces nos ponen naturalmente en una posición de confrontación, en una dificultad de tratar de mostrarle al otro por qué está equivocado y quizá obstaculizar el avance de estos procesos como debieran, pero creo yo que tenemos mucho más que hacer en promover y en proponer adecuada y profesionalmente una serie de medidas que puedan verdaderamente auxiliar al gobierno en esas necesidades, en esas posibilidades que enfrenta. Y no tanto así como estar pidiendo del gobierno que sea él el que surta necesariamente de estos ejercicios, de estas metodologías, de estas herramientas. Y aquí, ¿por qué no? También la sociedad civil puede voltear a ver a otros aliados especializados que tienen ese papel de generar conocimiento, como lo es la academia, ¿no? O sea, la posibilidad de encontrar soluciones, la posibilidad de encontrar nuevos rumbos, la posibilidad de generar propuestas innovadoras, tiene que venir entonces de nuevas fuentes, de nuevos espacios, y es más bien la sociedad civil en este papel donde podría convertirse en ese surtidor de opciones, de espacios, de vínculos que hacen posible que el gobierno tenga nuevas opciones. Y pienso, por ejemplo, en los ejercicios de Contraloría Social. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de valorar las experiencias de Contraloría Social a lo largo del país que se hacen merecedoras a un premio nacional. Es muy interesante cómo las personas generan desde su necesidad y a partir de una situación concreta una serie de opciones y de herramientas que anteriormente no se les había imaginado. Ahora imagínense cómo hacemos si tenemos mucha más profesionalización, cómo hacemos si tenemos muchas mejores herramientas provenientes de este ensamble de ciudadanos, de este acercamiento con la academia, en general. Pensando que nuestro papel, que nuestra situación ahí es dar un poco más. Y eso es precisamente lo que pienso que puede hacer las organizaciones de la sociedad civil en este contexto. Y para finalizar, otra pregunta que nos hacíamos es la de el cómo, ¿verdad? Que es inevitablemente la más difícil de responder, y la que se adecua más específicamente a la situación, a los contextos, a los elementos institucionales que rodean a una situación concreta de participación. Pero hay una característica que quiero dejar sembrada aquí y que sería, quizás si es lo único en lo que me hacen caso hoy en la tarde, ya me doy por muy bien servido. Como sociedad civil, estamos involucrándonos en ejercicios de participación en asuntos de interés público con una responsabilidad muy clara, que es la de obtener el beneficio a favor de las y los demás en temas que nos interesan y que nos afectan a todas y a todos. Si entendemos eso,
tenemos una obligación esencial, que es la de rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo como organizaciones y como individuos cuando estamos participando. Y en eso tenemos un rezago tremendo todavía en este país acerca de poder informar, justificar y asumir consecuencias y responsabilidades por lo que hacemos y dejamos de hacer, no solamente los gobiernos, sino también los ciudadanos cuando participamos. Y entonces en el cómo esencial por ahora, desde nuestro punto de vista, es participando y rindiendo cuentas sobre la participación y siendo transparentes hasta el cansancio para que los investigadores no tengan que andar buscando debajo de la cama dónde quedó el asunto, quién ejerció, quién no. Seamos nosotros mismos propositivamente, que seamos nosotros mismos de manera proactiva quienes estamos haciendo esto porque estamos convencidos que así deben de ser los asuntos de interés público. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y pues vamos a seguir platicando más adelante. Gracias. Bien, muchas gracias, Ernesto. Vale destacar que Ernesto es fundador del Instituto para la Defensa del Interés Público, IDIP, donde es director ejecutivo y ocupa el mismo cargo en la ONG Contraloría Ciudadana para la rendición de cuentas en la Ciudad de México. Gracias, Ernesto. Ahora vamos a escuchar a Augusto Chacón, de acá de Jalisco. Es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de la Calidad de Vida Jalisco ¿Cómo Vamos? También fue director de la Fundación Ecológica Selva Negra entre 2002 y 2013. Es maestro en literatura del siglo XX por la Universidad de Guadalajara y ha sido miembro del Consejo Editorial y Articulista del diario Milenio. Adelante, Augusto. Gracias, Freddy. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar, pero sería adelantar conclusiones. Lo que sí puedo decir desde ya es que me da gusto estar aquí en semejante compañía. A comienzos de 2016, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social e Integración Familiar, CEDIS, Miguel Castro Reynoso y Carolina Toro, nos invitaron a jugar un papel en el desarrollo del presupuesto participativo del gobierno de Jalisco. Vamos juntos. Más bien iba a ser parte de un equipo a ser parte de un equipo de observadores que ellos conjuntaron. Además de José Medina Mora, a la sazón presidente de Coparmex Jalisco, Isaías Cortés, diputado local por el Partido Acción Nacional. Lo aclaro porque Isaías es de un partido diferente al del secretario Castro. David Pérez Rulfo, de Corporativa de Fundaciones, y yo, en calidad de representante de Jalisco ¿Cómo Vamos? Desde aquel acto, convidarnos a mirar, comenzó a traslucir algo del papel de las organizaciones civiles en ejercicios participativos, al menos de vamos juntos. Por un lado, el secretario quería que fuera eficaz, para lo que podríamos aportar algo, porque tenía claro, me parece que aún lo tiene, que a veces las mejores intenciones de los gobiernos se diluyen en la puesta en escena o ante los imperativos de las reglas de operación, pues sucede que estas, casi sin que el servidor público se dé cuenta, terminan por ganar el carácter de sustantivas, mientras que la gente a la que el programa debe atender y los fines que debía perseguir quedan en calidad de pretextos, adornos de la política pública que al servir su propio orden de gestión queda satisfecha. Al menos en México no es raro que esto suceda. Por otro lado, Miguel buscaba, eso creo, dotar a su programa de legitimidad, no porque nosotros gocemos de una que esté como para repartir, sino porque la adición de una mirada a otra y de una voz otra dé cuenta más amplia, diferente del proceso y de sus efectos. Y no pierdo de vista que uno de nosotros, los observadores, es un diputado y aunque la organización civil de la que depende no está catalogada como tal, y resistiré el impulso de comentar algo sobre la noción del Congreso
como asociación civil, doy fe de que Isaías aportó mucho y muy bien y sin otro sesgo que el ver el desenvolvimiento del presupuesto participativo sin el velo de un color especial o asido a intereses no confesados. Y aquí bien podemos intentar una conclusión que podría ser prematura. El papel de las organizaciones civiles en los menesteres de colaborar con el gobierno, el que sea, no puede ser intencionalmente de índole moral. Si el planteamiento es que uno o unos transfieran una dosis de verdad y de honestidad a otros, la cosa comienza mal y no será más que uno observar por sobre el hombro, de reojo, lo que no es de ninguna manera aconsejable y sería un poco de lo que ya había mencionado. Sacar del foco a la gente a la que va dirigido el programa y concentrarse en los operadores y en el talante que prejuiciosamente les confiramos. Sé que las EDIs, que Miguel Castro con Caro, buscaban más que un aval para su propuesta, pretendían, cosa hasta cierto punto rara, que saliera bien, y un bien medido en el efecto en las personas, en las y los destinatarios. Para facilitarnos el trance a los observadores tenían algunas ideas para que desempeñáramos nuestro rol, solo que no dimos oportunidad para que nos las dijeran. Decidimos acompañar el proceso uncidos a varias motivaciones. Que resultara bueno, aprender, conocer qué sucede con una iniciativa así puesta en el terreno de los hechos ante la pluralidad de participantes y de paso calibrar cómo sería tomado lo que hiciéramos o dijéramos. Y para eso nos distribuimos para que cada uno desde sus saberes y experiencia mirara a Vamos Juntos. Además, se nos ocurrió algo más. En una de las zonas en la que el programa se iba a poner en práctica, hacer un estudio a través de una encuesta, para lo que no avisamos a nadie, simplemente y con el patrocinio de Isaías Cortés y de Corporativa de Fundaciones, la echamos a andar con la estupenda colaboración de Demoscópica, o sea, de Yasodara Silva y de Francisco Javier Alatorre. El fin fue, como está expresado en la transparencia que ahora exhibimos, medir el nivel de conocimiento, percepción y expectativas de los habitantes respecto al proceso de presupuesto participativo en las colonias de Santa Paula y Jauja, en el municipio de Tonalá, área metropolitana de Guadalajara. Casi 18,500 personas, un poco más de 7,000 hogares, en una proporción casi igual de hombres y mujeres, estas un poco más. Por supuesto, como Jalisco Cómo Vamos se hizo cargo del estudio, junto con Demoscópica, no podíamos dejar de preguntar sobre calidad de vida. El promedio allá es menor que a escala metropolitana, aunque en la gráfica la columna más grande corresponde a 80, similar al todo en Guadalajara. Y quienes la calificaron con 100, la más alta, son más que los que marcaron del 1 al 48. Más cerca del micrófono. Muy bien. También allá, al menos al momento de levantar la encuesta en 2016, el problema más sentido era la seguridad pública, seguido, aunque nada de cerca, de servicios públicos y de desarrollo urbano, puestos como problema. Con lo que ya podemos darnos una idea de la gente en esa sección del oriente de Guadalajara. En palabras de Octavio Paz, los otros son como nosotros, el otro es yo, o sea, como el resto de los habitantes de la Perla de Occidente, y enuncia los mismos conflictos, aunque solo superficialmente. Sí, la inseguridad es constante y uniforme, pero servicios públicos y desarrollo urbano tienen diversas representaciones. Acá necesitamos que reparen las calles, allá no tienen. Acá hablamos de la falta de medicinas y del tiempo que tardan en atendernos. Allá necesitan doctores, enfermeras y de perdida un centro de salud. Acá requerimos orden en el desarrollo urbano, allá que las correntías de agua tengan un cauce y no se confundan con las del drenaje. Entre la acá y el allá hay unos cuantos kilómetros. En un día sin demasiado tránsito, el allá queda a media hora en automóvil si partimos de aquí, de la Minerva. Ya entrados en la materia, la mitad se enteró del presupuesto participativo. Un pelo más si somos rigurosos, el resto no.
Y conviene hacer un comentario. La encuesta se hizo un fin de semana, la preparamos más o menos a lo largo de un mes y justo el miércoles previo el gobernador se apersonó en la zona para firmar públicamente los compromisos surgidos de los talleres hechos con y para la gente. Pensamos que eso podría distorsionar el resultado. La presencia del gobernador seguramente llamaría mucho la atención y podría lucir como que la gente se enteró más por ese suceso que por el discurrir propio de Vamos Juntos. En la tabla pueden ver que no fue así. Demoscópica incluyó la pregunta específica por control y como pueden ver, la visita del Ejecutivo no fue relevante para enterarse del programa. Lo que nos muestra, ojalá coincidan, otra vez, que ese todo que miramos desde nuestras particulares laderas normalmente no abarca tanto. Estuvimos aquel miércoles con el gobernador y por el despliegue de seguridad, de música altisonante, por la cantidad de autos y camionetas de los acompañantes de seguridad y demás parafernalia concomitante al poder público, pensamos que no habría quien no se hubiera enterado. No fue así, está en la gráfica. Entre el trabajo de los colaboradores de CEDIS y el insustituible boca a boca, abarcan 80% del impacto que tuvo la difusión del programa. De la mitad que se enteró de Vamos Juntos, 80% no participó directamente en los talleres. 19% sí, ya sea quien respondió a la encuesta o alguien de su familia. Además, de las y los enterados, solo 41% acudió a votar para elegir los proyectos anhelados por la comunidad. Recuerden, listado que fue consecuencia de los talleres. La mayoría argumentó que no tuvo tiempo, es decir, otro gesto del allá que se aproxima a los de acá y viceversa, por supuesto. Creo, y es una postura personal, que es la respuesta que muchos habríamos intentado si nos sorprenden con una encuesta como la que hicimos. El maldito tiempo que inhibe la calidad de nuestra ciudadanía. Y para los efectos de este panel, toca resaltar ese 12% que dijo no confiar en el gobierno. El proyecto triunfador fue la unidad médica de 24 horas, aunque se hicieron otras obras, empedrar, edificar parte del canal El Carril. Se recibieron 7,212 votos, de los cuales 5,455 fueron de mayores de edad, el resto de niños. Pues bien, al preguntar antes de que las obras iniciaran, el gobernador las entregó en julio pasado, ¿qué tanta confianza había en que lo ofrecido se cumpliría? Tal vez podamos aventurar que el trabajo de CEDIS rindió frutos. Uno fue abonar al capital social, nos parece. Lo que ven en la proyección, el grado de confianza construido fue alto, con todo y que ese 12%, el que de entrada no creyó en que la cosa iría y acabaría bien, permaneció incólume. Ahora mostramos una caracterización de la población encuestada tanto por estrato socioeconómico como por grado de estudios. Vale decir que en este grupo, quienes respondieron al cuestionario, nadie con estudios universitarios participó en los talleres de Vamos Juntos, tampoco alguien de su familia. Hasta aquí podríamos dejar la parte, digamos, de observación más rigurosa del proceso. Termino con algunas reflexiones a partir de lo que vimos y de lo que conversamos con el secretario hoy en receso, Miguel Castro, y con su equipo cercano. En las porciones de Vamos Juntos que pudimos atestiguar con más intensidad en Tonalá, pero también en el norte del estado y en Poncitlán, sacamos en claro que el grupo de CEDIS responsable de Vamos Juntos está comprometido no únicamente con el proceso, con los resultados. Se vuelven referente para las personas y su trato es horizontal y cercano. Pongo como ejemplo el uso que los huirráricas hicieron de las urnas electrónicas para votar por sus proyectos. Comprobé pericia en la mayoría de los ciudadanos y para todos y todas hubo apoyos de CEDIS sin intromisión para guiar el sufragio en un sentido u otro. Por lo demás, los talleres, incluso el que propusimos para presidentes municipales de la misma región, fueron provechosos por las consecuencias buenas que acarrearon, que las personas decidieran y propiciaran los proyectos y priorizaran los proyectos, sino por el grado de confianza y debate que fueron capaces de alcanzar. En el caso de Santa Paula y Jauja,
Después de la firma de los compromisos, hubo un impasse preocupante. Personas de la comunidad nos lo hicieron saber. Y fuimos a verificar lo no hecho que nos anunciaron. Luego comunicamos a CEDIS la preocupación, casi enojo, que había en tanto iniciaban las obras. Lo que las personas, algunas de quienes se comprometieron en los talleres, dijeron fue que ellas habían convencido a sus vecinos para participar o en los talleres o votando, y si las cosas no terminaban como había ofrecido el gobierno, ellas quedarían mal. Expuestas a, se los dije, los del gobierno no son de fiar. Las mortificaba quedar sometidas a la cotidiana mirada inquisidora de sus más cercanos. Esto nos habla de la empatía que se consiguió en los talleres. Lograron que agentes importantes de las comunidades creyeran y se comprometieran. Al final, roto el impasse, no los hicieron quedar mal. Sin duda esto es una ganancia no menor, siempre y cuando los comités creados durante los talleres se mantengan como un mecanismo para tomar decisiones comunitarias y hasta para dirimir conflictos. El problema, nos parece, es que a escala municipal aún están las cosas como para mantener el impulso. El imán de las voluntades políticas locales sigue siendo el presupuesto, sin que las autoridades terminen por asumir que incluso el conflicto más sentido por la gente, la inseguridad pública, puede atacarse desde el flanco de la participación. Pero luego de este breve y apurado recuento, desde lo que nos tocó hacer en Vamos Juntos, estamos en situación de determinar ¿cuál es el papel de las organizaciones civiles en los ejercicios participativos? Quizás podríamos acotar qué programa sí se ciña a un modelo participativo y cuál no, o sea, los que son un mero ardid publicitario. Podríamos hacer una especie de que no le digan, que no le cuenten. Por ejemplo, todo criterio de cualquier índole que excluya a alguien de la posibilidad de opinar sobre las intervenciones en su comunidad le quita lo participativo a la iniciativa. Algo más, Vamos Juntos pone en la lotería proyectos que deberían atenderse desde la obligación básica de los gobernantes. Calles, canales, sombras en las escuelas. Pero entendemos cómo están las cosas y el hecho de involucrar a la gente en decisiones de gobierno es una ganancia. De este modo, otro papel de las organizaciones civiles puede ser mantener en cada colectivo el impulso por organizarse, por decidir en grupo y sostener la interlocución con las autoridades, no para que las organizaciones civiles intermedien permanentemente, sino para que los barrios, las colonias, los pueblos, en el corto plazo, no requieran mediaciones. Y otro rol para las organizaciones civiles, por supuesto para las que trabajan bien y conocen la asignatura de su misión y el territorio en el que se desenvuelven. Si el gobierno, en este caso la CEDIS, se asocia con ellas, muchos costos se abatirían y el impacto benéfico sería más preciso porque está comprobado la constancia con las comunidades es muy importante. Aventuro la asignación de un rol extra. Las organizaciones civiles podemos no cesar de pasar el siguiente mensaje al gobierno y a las y a los ciudadanos. Los ejercicios participativos no son una graciosa concesión del poder público, sino un acto natural en un régimen que se precia de democrático, en una república que presume estar formada por iguales. Muchas gracias. Muchas gracias a Augusto Chacón por sus comentarios. Vamos ahora a escuchar a Lorena Vázquez Ordaz. Ella es directora de The Hunger Project en México, así como asesora de la Cruzada Nacional contra el Hambre de la Comisión Consultiva de la Sociedad Civil CONSOB y del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Lorena. Muchas gracias. Yo también me voy a poner de pie, pero más porque ya llevo mucho tiempo sentada. Agradezco mucho la invitación y sobre todo en un panel predominantemente masculino.
tener el honor de dirigirme a ustedes y platicarles desde lo que hace The Hunger Project aquí en México, cómo estamos promoviendo un desarrollo que es liderado por las comunidades como una vía para la democracia participativa y particularmente en el ámbito local. Hablar de presupuestos participativos no podemos hacerlo sin hablar de democracia local. Y nosotros decimos que el hambre no es causada por escasez de la comida, sino es causada por la escasez de democracia, y como dice Frances Moore Lapé. Y esto puede sonar muy radical porque estamos acostumbrados a que el hambre tiene, siempre me dicen, ¿entonces usted reparte alimentos? Y yo, no. Trabajamos precisamente en construir que las comunidades sean autosuficientes y que puedan trabajar donde en este país, como sabemos, está predominantemente, es rural, el 80% de nuestro territorio, y podemos ver en la gráfica cómo ha ido evolucionando la población y cómo se ha ido saliendo del ámbito rural porque ha migrado hacia las ciudades o hacia otros países. Y hoy hablar de un presupuesto participativo en el ámbito rural donde existe pobreza, pues tienen retos tremendos porque hay una dispersión geográfica para empezar. Hablar de un municipio en Oaxaca, en la Sierra Mazateca, por ejemplo, donde hablamos, una comunidad o una casa más bien que está al lado de otra, a veces hay 1 kilómetro de distancia, y 1 kilómetro de distancia en la sierra eso significa como 3, ¿no? Porque son altos. Entonces, ¿cómo traer que un municipio pueda generar esa democracia local participativa cuando hay tan pocos ciudadanos? Y ahí estamos nosotros apostándole cómo construir un modelo que efectivamente pueda generar gobernanza municipal. No vamos a terminar con el hambre en este país si no habilitamos a los municipios, a los ciudadanos de los municipios, a los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente a los que padecen situación de hambre. No son pobres. Son gente que tiene toda la capacidad y que la situación que les rodea hacen que vivan en situación de pobreza. Y esa situación que les rodea es justamente que no tienen ni voz ni voto sobre las decisiones que afectan a su vida. Han venido las decisiones de arriba hacia abajo y que han dictado a comunidades indígenas que tienen una cosmovisión muy particular, el cómo vestir, qué pueden hacer o qué pueden comer, en el caso, por ejemplo, de los programas sociales en este país. Entonces, para nosotros es fundamental que este desarrollo venga a partir de la capacidad ahora construida dentro de las comunidades, donde puedan decidir, actuar, planear y sobre todo con una visión de largo plazo. Entonces es fundamental crear esta gobernanza municipal. Y nuestra apuesta, les decía, es hacerlo a través de este desarrollo liderado por las comunidades. Es un modelo que hemos venido empujando en el que se necesitan atender, claro, las necesidades básicas, siendo la alimentación una de ellas, pero es un asunto multidimensional y donde nosotros ponemos al centro de este modelo a las personas, no como los beneficiarios que normalmente escuchamos en los programas, sino como los actores y ciudadanos principales de este desarrollo. Trabajamos en construir su liderazgo, un liderazgo transformativo, no un liderazgo que sigue reproduciendo las mismas dinámicas de poder. A lo que le estamos apostando es a una nueva redistribución de poder y principalmente en esas redistribuciones que participen las mujeres, que en estos municipios normalmente son las que menos se les permite siquiera acercarse a una asamblea. Y en este proceso también viene una construcción de capacidades y este enfoque es un enfoque de derechos en el que buscamos que las comunidades reflexionen y tengan una visión de largo plazo. En el municipio la visión es súper cortoplacista. Sabemos que en México normalmente los municipios el periodo dura 3 años y eso rompe cualquier oportunidad de desarrollo porque también alguien lo decía en la mañana, las personas del gobierno cambian los partidos, pero quienes se quedan ahí son los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces es imperativo para nosotros desde nuestra apuesta que el desarrollo venga por ellos y esta visión de largo plazo se vuelve ese mapa donde se
empieza a transformar la relación de poder y donde ya no vienen nada más los candidatos a decir qué les van a regalar o qué les van a hacer favor de dar, ¿no? Para que tengan su voto, sino ahora las comunidades se organizan, generan una demanda muy estructurada a partir de esta visión dialogada, consensada, creada, que es incluyente, para satisfacer el bien común de todos, y entonces empieza a romper esas dinámicas de poder y a crear exigencia. Y esto ya ha empezado a ocurrir donde estamos trabajando y se empieza a romper esta dinámica de dependencia de años. Y entonces generar este proceso también hay que entender que pues estas comunidades tan alejadas que ni siquiera muchas de ellas hablan español, pensar en que puedan llegar a participar en un espacio público, hay que trabajar en que conozcan cuáles son sus derechos, que tengan ese derecho de asociación, como también ya mencionaban, y que puedan entonces empezar a organizarse de una manera productiva. Se da por hecho que en las comunidades hay cohesión. Por ejemplo, en un estado como Oaxaca hay unas rivalidades políticas tremendas, a veces incluso en la propia familia. El hermano es de un partido, la hermana es de otro, y eso ha deteriorado el desarrollo. Y para nosotros, apostar en construir esa democracia local participativa y esa gobernanza requiere de un proceso de nueva conciencia como ciudadanos y como ciudadanas de ese municipio. Y pasamos por una etapa, bueno, por varias etapas, pero primero de despertar, de vivirse cliente y beneficiario de alguien, a hacerse, les decía, actor y líder de su desarrollo, y de ahí empieza la movilización en las comunidades, empieza la implementación de proyectos, las primeras negociaciones sobre los presupuestos, se da una autogestión y trabajamos en ir construyendo esta ciudadanía activa. La sociedad civil, el rol de la sociedad civil no es hacer el desarrollo por las personas. El rol de la sociedad civil es crear sociedad civil de base y más en estos espacios de comunidades tan alejadas. Y eso es a lo que nosotros nos estamos dedicando. Y esta ciudadanía pueda entonces replicar y unirse a otras comunidades y crear grupos o clústeres de comunidades autosuficientes para que se logre entonces una gobernanza efectiva. ¿No cambia? Ahí está. ¿Y a qué le llamamos nosotros que sea la apuesta de una comunidad autosuficiente? Una comunidad autosuficiente para nosotros son comunidades que son resilientes, porque son y viven principalmente en zonas vulnerables, que están organizadas, que tienen una visión compartida de largo plazo, que hay este liderazgo transformativo del que les hablaba, que existe igualdad y que todo esto se va a manifestar en la calidad de vida que ahora van a tener, en esta ciudadanía activa y en una economía vibrante, solidaria. Nosotros, les decía, no estamos comprometidos a replicar prácticas que han perpetuado la pobreza, y una de esas es cuando hacemos o se promueve en la sociedad civil proyectos productivos que siguen creando mayor desigualdad. Entonces, parte de este proceso es crear esta economía solidaria. Y nosotros en 2014 hicimos un estudio sobre justamente la democracia local participativa. En diferentes países está disponible en nuestra página web internacional, y vimos que, y encontramos en este estudio que las 5 dimensiones para crear esta democracia local participativa, la número 1 es la ciudadanía activa. Es la descentralización política, la descentralización administrativa, fiscal y la planeación multisectorial. Pero justo en este número 1, la ciudadanía activa, es donde nosotros pudimos comprobar que vamos por el camino correcto y que es lo que se requiere, no solamente para poder entender que vivir una vida autosuficiente significa entrarle a lo público, sino de veras construir y terminar de salir de una situación de hambre y de pobreza. En este fortalecimiento, obviamente, de capacidades para la ciudadanía activa, lo que trabajamos con las comunidades es un proceso de empoderamiento y de construcción de liderazgo transformativo. El liderazgo transformativo es aquel liderazgo que hace que más líderes trabajen y generen a más líderes. Entonces tenemos incluso un modelo de catalizadores para el fin del hambre, que es un modelo que reproduce, que
gente de la comunidad que se ha entrenado a seguir compartiendo y despertando este liderazgo. Hay organización comunitaria, se genera conocimiento de sus derechos en las políticas públicas también y de cómo funciona la estructura del gobierno, porque ni siquiera saben en muchas de estas comunidades cómo funciona el gobierno desde el federal hasta el municipal, ¿no? Y siguen pensando que el presidente municipal es su cuate, y hay comunidades donde todavía le besan la mano al presidente municipal para ver si les da algo que es su derecho. Entonces, viene de un proceso muy profundo de no solo conocer, sino de habilitarlos para exigir ese cumplimiento de sus derechos. Y de ahí que se genera una capacidad para hablar, para negociar, y sobre todo en las mujeres, que les repito, las mujeres no han tenido esa oportunidad. Entonces en los primeros ejercicios por supuesto que se mueren de miedo y siguen viendo al cacique a ver si pueden opinar o si están de acuerdo, pero cuando se trabaja con hombres y con mujeres y se reflexiona, es que se empieza a dar ese quiebre y esa oportunidad para una igualdad de participación. Y muy importante, en los espacios de toma de decisiones, que también estén los jóvenes y pueda también escucharse su voz. El segundo aspecto importante, y que ya lo he venido mencionando, pero es las mujeres como agente de cambio. Para que en esos presupuestos se pueda ver reflejada las necesidades básicas primarias, necesitamos que estén las mujeres. Y hoy por hoy, incluso a lo mejor, ¿no? Todo el mundo se puso de moda en una época hablar de los presupuestos participativos con perspectiva de género. Y eso muchas veces pensaba que era que, ya hicimos un programa para mujeres, ¿no? De lo que se trata es que efectivamente se transforme la condición de vida de la mujer y donde se vea reflejada cómo se cumplen sus derechos, cómo pueden participar en, por ejemplo, en los temas que en el medio rural todavía les corresponden, como salud, como la alimentación, como la educación, que cuando de por sí el presupuesto municipal es tan pequeño, normalmente los hombres lo mandan a infraestructura y no queda nada para estos temas principales. Entonces es fundamental que ellas estén ahí, y también para garantizar el acceso a los recursos productivos que tampoco hoy están habilitados, y promover una igualdad de trato en las políticas también de tenencia de la tierra, de la reforma agraria y el reasentamiento. Y esto es particularmente importante porque hoy las comunidades rurales son principalmente o están lideradas mucho por mujeres porque los hombres han migrado. Y todo esto es para generar un nuevo espacio de toma de decisiones donde los comités comunitarios y las asambleas puedan estar conformadas por mujeres. Y esto ya está ocurriendo, y bueno, las mujeres están aprendiendo a que su voz se escuche y que su voto cuenta. Y cómo se ve eso transformándose ya en un proyecto y en una acción muy específica. Y el otro elemento que es fundamental es también establecer las alianzas de las comunidades con su gobierno local. Hay un divorcio en el discurso del gobierno diciendo, la gente nada más quiere que les regale cosas, no quieren, son una bola de flojos, no quieren hacer nada. Y hay un discurso en las comunidades donde, y ya hablaban aquí ahorita, hay una desconfianza, ¿no? El gobierno nos va a robar o nos va a ver la cara. Entonces, ¿cómo traemos al diálogo y a la reflexión y acercamos y creamos un puente donde las comunidades tienen claro, y los gobiernos municipales, que son los primeros o más cercanos para dar respuesta a las necesidades y cumplir los derechos de las comunidades? Esto es fundamental, ya voy a acabar. Y entonces, como parte de este proceso, pues nosotros hicimos un proyecto, bueno, estamos haciendo un proyecto con el AMEXID y financiados por la Unión Europea con el Laboratorio de Cohesión Social, donde creamos una escuela municipal para el desarrollo liderado por las comunidades. Y el propósito de esta escuela, bueno, tiene varios, pero para esta presentación, el propósito principal es que se sienten las autoridades municipales, las personas de las comunidades, otros actores de desarrollo, quienes estén ahí del sector privado, que hay muchos ganaderos y demás, puedan platicar por primera vez todos juntos en un espacio sobre el desarrollo de su municipio y puedan dialogar y conocer los retos mutuamente, y esto genere obviamente un grado de cohesión mayor. Este proyecto es una escuela de 2 años, son módulos de fortalecimiento de capacidades también para las personas del gobierno municipal. El gobierno municipal en estas regiones tan pobres
Ha habido y he conocido presidentes municipales que no hablan español y todo lo que tienen está en español. Y hay consultores que por supuesto les llegan a hacer su plan de desarrollo comunitario, que sacan del escritorio que quién sabe para qué municipio era, pero pues no importa, como ni me entiende, ¿no? Y es parte del ciclo que ha dejado de fuera que haya un presupuesto que realmente atienda las necesidades más básicas de las comunidades. Y con esto, pues nosotros sí le apostamos entonces a que las personas puedan estar al centro de las políticas, porque ya tienen los conocimientos, las habilidades, generaron el liderazgo y ya hay un entorno propicio para que estén desde el diseño y la implementación hasta el monitoreo y evaluación. Las comunidades deben de saber y conocer su propia condición, no necesitamos indicadores de alguien más. Hoy por hoy las comunidades ni siquiera saben cuál es su realidad y eso es parte de nuestro proceso. En esa apropiación de su desarrollo, ellos se vuelven personas que hacen su monitoreo de una manera participativa y que están aprendiendo a crear tableros de seguimiento de su propio desarrollo. Y hoy es fundamental con la Agenda 2030 que se lanzó en las Naciones Unidas, pues este desarrollo inclusivo. Y ya para cerrar, trabajamos, digo nada más para que sepan, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Oaxaca y en Chiapas, porque a The Hunger Project no le interesa estar en todas las comunidades más pobres, no nos va a dar tiempo ni el dinero. Lo que necesitamos es crear, y estamos creando un modelo que está siendo totalmente documentado, monitoreado y evaluado para subirlo a hacer incidencia en política pública. También trabajamos, como esa segunda patita, en los tomadores de decisiones a nivel federal y que el dinero que hay destinado al desarrollo social de veras sea una inversión y no un gasto a fondo perdido como lo es hoy, y donde habiendo más dinero hay más pobres en este país. Y como no podemos solos, pues estamos invitando a otras organizaciones de la sociedad civil a que se sumen a esto que lanzamos, que se llama el Movimiento para el Desarrollo del Liderazgo de las Comunidades. Lo hicimos a nivel mundial, aquí en México lo lanzamos en agosto, para abogar, para transformar las políticas públicas, para que haya recursos en las comunidades, para que se habilite al municipio, para que puedan hacer realidad las prioridades de la comunidad a partir de lo que ellos quieren. Y la democracia se logra a través de una verdadera participación de los individuos y depende esto del grado de madurez de los ciudadanos de un país. Esto solo se logra cuando existe un esfuerzo por incluir los principios democráticos de responsabilidad y participación desde la niñez. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Lorena por tu interesante participación. Vamos ahora con el doctor Sergio Cermeño, es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Adelante, Sergio. Arranco. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante. Agradezco mucho a la Subsecretaría de Planeación, a Carolina Toro, la invitación, que verdaderamente está siendo un espacio de intercambio de muchas ideas. También le agradezco a Leona Cebes y a la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, que trabajaron mucho para que esto fuera posible. Y saludo a Carlos González del Instituto Electoral del Distrito Federal, que ha trabajado mucho para que este tipo de asuntos de participación ciudadana progresen en nuestro país. Voy a ir mucho en la dirección de la exposición que acabamos de escuchar, la exposición de Lorena Vázquez, que me parece que con ese apoyo de la Unión Europea está llevando adelante un concepto que nosotros compartimos absolutamente. Nosotros, perdonen ustedes el plural, nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México llevamos
20 años con un programa que se llama ProRegiones, en el que trabajamos exactamente en regiones medias con los dos elementos que el presupuesto participativo busca en el fondo, que son, sin duda, mejorar la calidad de vida de las personas. Y para eso, hoy lo sabemos, hay que empoderar a esa gente, como nos lo acaban de decir. Hay una cantidad de técnicas para ir en esa dirección, pero sin empoderar a las personas, todas las técnicas que vengan de arriba, de abajo, de la derecha o de la izquierda, no tienen continuidad, ¿no? Y aquí se trata de empoderar con continuidad. Esa cosa es verdaderamente un asunto. Los de ciencias exactas se burlan de nosotros. Yo quiero verlos resolviendo este dilema, ¿no? Cómo empoderar a las personas con continuidad en el tiempo. Eso es un garbanzo de a libra, ¿no? Cuando Cuauhtémoc Cárdenas tomó el gobierno de la Ciudad de México, echamos a andar desde la Universidad de México con muchas ganas un apoyo de participación ciudadana. Todavía no estaba en boga y no estaba en nuestras leyes el presupuesto participativo. Echamos a andar una cuestión muy fuerte de participación ciudadana a partir de comités vecinales. Se ligó la universidad con la delegación de Tlalpan, que es una parte frontera con la universidad, y en una región de Tlalpan que se llama Cuapa, que tenía 70,000, que tiene 70,000 habitantes, y que se comenzó a trabajar. Vino la ley de participación ciudadana en el año 89. Se eligieron comités vecinales, fueron 1,300 comités en el Distrito Federal. A la universidad y a ese equipo de trabajo le pareció que 1,300 comités era un caniquerío tremendo, ¿no? Sin cultura de participación ciudadana. Imagínense a un coordinador de comité vecinal de una región de 2,000 habitantes y con su comité yendo a pedirle al delegado que los ayude con no sé qué agujeros de la calle. Por supuesto que nadie les iba a hacer caso, ¿no? Y no les hacen caso, no les hacían caso. Entonces la universidad generó una propuesta para Tlalpan en el sentido de que esos 70,000 habitantes y esos 15 o 13 comités vecinales que se eligieron a partir de esa ley, se agruparan. La universidad dijo, ese caniquerío no sirve más que para generar líderes, manipuladores, ¿no? Sí, te arreglo el bache, pero te vienes el domingo para apoyar a no sé qué candidato, a no sé dónde. Bueno, entonces hicimos el ejercicio, funcionó excelentemente esa región media, permítanme el término sin definirlo, de 70,000 habitantes, con sus 15 comités vecinales. Se reunía cada jueves en las instalaciones de la UAM, que son lindísimas ahí, y fueron decidiendo sus prioridades de una velocidad y una claridad impresionante: seguridad, vialidad, usos de suelo, ¿no? Estaba todo claro. Ya no iban a la delegación, el jefe de obras de la delegación venía los jueves a discutir. Las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a apoyar. WOLA, Washington Office on Latin America, inmediatamente nos apoyó para que vinieran técnicos muy especializados sobre seguridad y se pudiera llevar adelante un ejercicio de policía local, policía a pie a tierra. Ellos hicieron un programa excelente. La UAM hizo un excelente programa de vialidad, porque esa gente tardaba media hora en salir de su casa al periférico y eran 4 cuadras, ¿no? Quiten estos taxis de acá, hagan vuelta izquierda así. Iba excelentemente la cosa. Y viene otro delegado y echa a andar un proyecto de presupuesto participativo por primera vez. Y lo único que pasó es que se rompió en dos nuestra organización de esta región media, porque él comenzó a manipular con darle a estos sí y a aquellos no y tal, este dinero sí y aquel no. Total, terminó, esos 15 comités terminaron 4 de un lado con el delegado y 8 de otro,
diciendo, ¿no? Está muy cerca. Bueno, en fin, para decir con tristeza ahí que el primer ejercicio de presupuesto participativo fue ahí en Tlalpan, muy violento y muy en contra de nosotros. Luego vinieron 12 años sin elegirse comités vecinales, porque al PRD le pareció que era un gasto inútil. Eran 4 millones de pesos lo que costaba renovar los comités vecinales. Sus elecciones internas, que fueron varias, costaron 8 millones cada una, pero el argumento fue, eso de los comités vecinales, muchas gracias. Entonces, estos pobres 14 comités, pues como el caballo blanco, ¿no? Habían cruzado ya la República con el hocico sangrando, ¿no? Y se deshizo prácticamente el ejercicio, ¿no? Que era un ejercicio maravilloso. El nuevo presupuesto participativo, en esto Carlos González hemos platicado mucho y seguramente me va a apoyar o a criticar. El nuevo presupuesto participativo le propuso a esta gente, digamos a esta región media con su plataforma participativa, ya voy a llamarla así, ¿no? Vean, se hace una región media bien definida territorialmente con una plataforma participativa, que se rompió bastante, pero bueno, vinieron las elecciones y ahí estaba la organización. El nuevo presupuesto participativo le propone a los comités vecinales, bueno, le propone al público en general del Distrito Federal reunirse 1 o 2 veces por año. Nosotros ya nos reuníamos cada jueves, ¿no? Entre el presupuesto participativo, 2 veces por año. Bueno, pero ya se me olvidó la cara de este y de aquel y del otro, pues si nuestras demandas son de todos los días, ¿cómo? Bueno, pero no es culpa del IEDF. Fue muy dura esa discusión y Carlos estuvo en medio de eso apoyando mucho el que fuera mucho más participativo ese ejercicio y no de una vez por ahí, y no de que te pongan 6 prioridades y tú votando por esas 6 asuntos, si lo que en mi región Catepec necesito es que el transporte colectivo tal y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo encerrarlos así y tal? Bueno, en fin, todo esto nada más para decir que no ha sido muy amable con los objetivos de empoderamiento de la ciudadanía y de continuidad, los ejercicios de presupuesto participativo y la forma en que diferentes esferas de la administración, de la diputación, de los partidos, han tratado a la ciudadanía para empoderarla. Entonces, ni en las leyes, ni en la forma en que los diputados las hicieron, ni en la forma en que echamos a andar el presupuesto participativo 2 veces, ni en la cuestión de la articulación con los partidos, ayudaron a empoderar y a darle continuidad a estos. Quien le dio continuidad y sí ha funcionado, y es el tercer elemento, son 4 elementos los que yo les propongo como base para justamente empoderar y enfrentar los problemas de las colectividades y mejorar su calidad de vida. 4 elementos que son, ya venía diciéndolos, pero los resumo, son territorializar, saber que la fuerza de una persona está en relación a su identidad territorial y cultural. Desde aquella calle o desde aquel, esto puede ser rural, ¿no? Desde aquel cerro para acá y hasta acá, o desde aquel eje vial hasta acá y tal, me interesa, me importa, es mi problema lo que ahí pase. Esa es la identidad. La región media es la identidad, es el espacio desde el cual se genera el poder social. No hay otro. Si es muy grande, 100,000, 200,000 habitantes, son las burocracias las que van a tener la fuerza. Si es muy chico, 2,000, 5,000 habitantes, no tienen fuerza para enfrentarse a los superpoderes del capital y de la política. Es decir, no pueden evitar que un
parque público se convierta en un Walmart, ¿no? Entonces se necesita la región media, la identidad con respecto a un espacio intermedio y que sea apropiable por ellos. Entonces, territorialidad, construcción de una plataforma participativa continua, con organizaciones de la sociedad civil, naturalmente ONGs, con la ciudadanía, naturalmente, con lo que ustedes quieran, con el párroco, pero generar esa plataforma y empoderarla, ¿no? Pero ahí entra el tercer elemento fundamental de un buen empoderamiento, la articulación con los saberes y las técnicas, ¿no? Las universidades en nuestros países tienen una responsabilidad enorme. No es nada más la responsabilidad de formar gente para que luego se vaya a la empresa. Sí, eso está bien, pero tienen la responsabilidad de responder por la pobreza creciente y la violencia brutal que está teniendo lugar alrededor de esos mismos centros educativos y hacer algo, a participar, proponer, organizar de esta manera las regiones medias, etcétera, etcétera. Todo el país está alfileteado de instituciones de educación superior con estudios de ciencias sociales. Bueno, vamos a darle una fuerza a eso y vamos a darle una obligación a la articulación de las universidades con su entorno. Ayer y antier estuvimos en una reunión de la ANUYES proponiendo todo esto, en donde también desde muchos lados había un consenso muy claro en que las universidades tienen un rol muy fuerte en términos humanos en nuestras sociedades. No es el mismo rol de Cambridge y Harvard con su entorno, es el rol de la ENEP Zaragoza con su entorno, ¿no? O de la otra ENEP con Ecatepec, 2 millones de habitantes que están en un estado impresionante de pobreza, de violencia, de destrucción de la traza urbana, una cosa horrenda, ¿eh? Y no estoy hablando, no son lunares, los lunares, como dijo alguien ayer, los lunares somos nosotros. Lo que está haciendo la piel de esta sociedad es la pobreza y las situaciones extremas. Así que tengo que concluir, esto del presupuesto participativo debe de ser, es un elemento muy favorable, pero debe enmarcarse en los objetivos centrales, que son el empoderamiento de la gente, su organización, la continuidad de esas plataformas participativas y el no tenerle miedo a las universidades y obligarlas y a los rectores, etcétera, a que establezcan en las currícula de las carreras la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México en licenciatura no tiene un pedacito de 1 hora a la semana o lo que sea en donde se diga esto que estamos diciendo aquí y que esos muchachos comiencen a tener la sensibilidad para comprometerse con su entorno y conocer todas las técnicas. De aquí hemos hablado de algunas técnicas, pero hay muchísima metodología de participación ciudadana, de presupuesto participativo supeditado a estas dinámicas, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo y aquí lo dejo. Tenemos un libro que se llama Mejorar la vida de los mexicanos, que acaba de ser editado por Siglo XXI y que les recomiendo porque ahí presentamos 7 ejemplos en toda la República en donde la Universidad Nacional ha trabajado construyendo estas plataformas participativas. Muchas gracias. Agradecemos cada una de sus interesantes participaciones. Les hago una extensiva disculpa de parte de Freddy Mariñez, que por un motivo de fuerza mayor tuvo que retirarse, y ya es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas.
Le pido a las personas que estén interesadas lo manifiesten levantando la mano. Cuando se les ceda el micrófono, primero digan su nombre, la institución o ciudad de origen, la persona o el panelista a quien va dirigida la pregunta y entonces va el cuestionamiento. Muchas gracias, Carlos González de la Ciudad de México, casi por alusiones personales. Mi querido Sergio, gracias por aquellas referencias. Quisiera hacer dos preguntas y déjenme contextualizarlas muy rápidamente. Me parece que este panel, bueno, todo el día, y el panel de experiencias internacionales nos demuestra que para hablar de presupuestos participativos en plural, pues sí, vamos a hablar de presupuestos, lo son, públicos, etcétera, etcétera, participativos, no mucho, ya vemos que los ejercicios más venturosos acaso convocan al 10% de las personas, digamos, que pudiesen hacerlo, pero sobre todo y en el fondo estamos hablando de democracia y de consolidar, profundizar, casi rescatar lo que nos queda de democracia en algunos ámbitos como el mexicano, de buscar formas distintas, de una democracia de proximidad que pueda ser una plataforma para la participación ciudadana mucho más efectiva. Pensando en esto y pensando en los presupuestos participativos y la experiencia de Ciudad de México que Sergio y desde luego nuestro colega de Vamos por Participando por México conoce muy bien, yo les preguntaría cómo lograr desde la sociedad civil, iba a preguntarlo en el panel de autoridades pero ya no hubo tiempo, cómo lograr dos objetivos que me parecen cruciales. Uno, la descolonización de los procesos de participación ciudadana, ya lo dijo Sergio, están muchos de ellos atrapados entre las fauces de estructuras burocráticas o incluso intereses partidarios. ¿Cómo logramos ciudadanizar los procesos de participación ciudadana? ¿Qué proponen ustedes? Y dos, ¿cómo podemos lograr desde la sociedad civil darle en uno de los talones de Aquiles de estos ejercicios, por lo menos de la Ciudad de México, que es el grado de incumplimiento, de opacidad, quizá incluso corrupción, que gravitan mucho entre estos ejercicios? Lo digo, yo presidí las consultas del presupuesto participativo de Ciudad de México y creo, además de muchas otras cosas, escuchándolos, que estos dos retos, descolonizar y garantizar con control ciudadano, exigencia pública, el cumplimiento, es fundamental. Platicaba con nuestra colega de Buenos Aires, el segundo ejercicio en Buenos Aires tendría que garantizar el cumplimiento del primero, porque si no, en lugar de incentivar, desincentivamos. Gracias. Gracias a usted. Bien, seguimos con la respuesta, por favor. Directamente. Bueno, la pregunta de Carlos es brutal, ¿no? ¿Cómo descolonizar? Francamente, yo creo que la alianza universitario-sociedad, así horizontalmente, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, es el camino, ¿no? Y ahí está muy bien, tienen que participar los actores administrativos y gubernamentales. Y los políticos, por supuesto, pues cada que hay una elección entra el tsunami y entonces hay que esperar a que salga, rehacer un poco las mesas y las sillas y volver a platicar de la sociedad, ¿no? Ni modo, es un mal necesario porque además hay que tener un orden democrático o como se le llame, pero algún orden a un país, ¿no? Pero en lo que a nosotros corresponde, yo no pienso que deba haber una articulación permanente entre las plataformas participativas y la administración pública. No de todos los días. Ellas no están ahí para decirle a los gobiernos, te equivocaste en esto, dame esto. O sea, no es ese diálogo permanente entre ellos dos lo fundamental para descolonizar, para usar la palabra de Carlos. Es el diálogo horizontal entre los actores sociales y después, por supuesto, en ciertos momentos del proceso, los administradores, los políticos, etcétera, etcétera, pero ya que se tiene un basamento fuerte desde lo social, si no, lo hacen a uno pedazos, ¿no? Definitivamente. Esa es la respuesta que se me dio. Sobre ese tema concuerdo completamente, es el involucramiento constante y horizontal de la ciudadanía.
Y a la otra pregunta sobre cómo asegurar el ejercicio de los proyectos, mi respuesta es más institucional. Acá en la Ciudad de México tenemos un problema de atribución de responsabilidades enorme. No sabemos a quién le corresponde fiscalizar qué, a quién le o sea, sobre el presupuesto participativo, ¿no? El IEDF lleva a cabo la consulta, luego las delegaciones, bueno, en medio deciden qué proyectos son viables, después las delegaciones ejecutan. La Secretaría de Finanzas es la que audita, la que sube la información, es decir, y el ciudadano a quién le reclama. Vas a tu delegación y te mandan a la autoridad central porque ellos no tienen hasta ahorita facultades. Entonces, creo que ahorita en la transición política que va a vivir la Ciudad de México y en la armonización de leyes, ahí se puede dejar bien claro: a ti, delegación, a ti, alcaldía, te toca responder por los ejercicios y la ejecución de los proyectos. Esa sería mi respuesta ahí. Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Sí, buenas tardes. Su servidor amigo Clemente Lomelí Flores, del municipio de Ocotlán, Jalisco. Primeramente, pues agradecerles la invitación a este foro. La verdad, llevamos una experiencia muy bonita con todos los panelistas que han estado pasando, mostrándonos sus experiencias, cosa que hay que agradecer porque se aprende bastante de algo que a veces desconocemos. Me voy a sentar, La otra es de lo que hemos estado viviendo hasta ahorita, hasta el momento, pues yo he estado dándome cuenta que para poder participar o formar parte de esto, quiero pensar yo como estrategia o como una práctica, tenemos que tener a bien entender que los recursos que se tienen que aplicar para lo que es el presupuesto participativo tiene que ser recurso propio del municipio. Esa es mi primera pregunta, si tiene que ser recurso propio del municipio. Porque en lo que tenemos conocimiento y sabemos de las administraciones públicas, todos los programas que vienen aledaños o que se trabajan en conjunto con diferentes dependencias de gobierno, federales o a veces estatales, ya traen un tipo o más bien una regla de operación o algún tipo de lineamientos, lo que a lo mejor no nos permitiría. Hablábamos sobre la socialización de las acciones que podemos hacer con los comités de Contraloría o en este caso con los comités vecinales. Muchas de las peticiones que hacen los comités vecinales, la verdad, los recursos son insuficientes por parte de como recursos propios del municipio para poder participar en todas las acciones. En concreto, mi pregunta sería para el maestro Augusto Chacón, preguntarle, yo escuché que estuvo por ahí en un municipio vecino, Poncitlán, Jalisco, ¿en qué fechas o qué tenemos que hacer nosotros para tener la visita, platicar el tema más en corto con ustedes y verlo como una estrategia o como una, ¿cómo se le puede decir? Sí, una estrategia para poder sacar adelante un presupuesto participativo dentro del municipio de Ocotlán. Muchas gracias. Gracias. Estuve sí en Poncitlán con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Integral, Desarrollo Social e Integración Familiar, justo para observar el presupuesto participativo que se puso en práctica ahí, que terminó incluyendo algunos caminos muy bien hechos, una cancha de fútbol que al lado de los problemas que quienes estamos aquí, vivimos aquí, sabemos tiene Poncitlán, de salud, de seguridad tremendos, la población pensó que para sus jóvenes era prioritario tener una cancha de fútbol y se las construyeron. El mecanismo será ponerse de acuerdo con la Secretaría, con CEDIS, para que el presupuesto participativo vaya a Ocotlán. Pero yo lo decía en la presentación, el presupuesto que lleva el gobierno del estado se vuelve para ciertas administraciones locales el gancho principal. Y lo que debe quedar, y nosotros lo dejamos por escrito en la Secretaría, es justamente el germen de organización vecinal, de organización de los pueblos, para que haya una interlocución más eficaz con los gobernantes,
que llegan sin saber qué hacer ni a quién dirigirse. Yo no sé cómo lo vayan a plantear el siguiente año la Secretaría, pero es a ellos a quien hay que dirigirse para ese programa. Pero más allá del presupuesto, lo interesante sería que aprovechen esa organización comunitaria para resolver otros asuntos. Sí, sabemos que muchos pasan por dinero, pero de entrada tener a una comunidad que dialoga y que en comunidad puede dirigirse a los gobernantes es ya una ganancia de la participación y es la ganancia que verdaderamente permanece. Bien, tenemos una pregunta aquí enfrente, por favor. De acuerdo. Entonces, pasamos a esta pregunta y la última estaría aquí enfrente. Sí, gracias. Buenas tardes, noches. Soy Jorge Campos Aguilar. Trabajo en el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. Tengo dos preguntas muy concretas. Estaba escuchando cuando un ponente mencionaba acerca de la participación ciudadana que se presenta en la Ciudad de México. Estábamos hablando de que había una cantidad de más del 70%, y el más cercano era por ahí Nuevo León, pero muy abajo. Y de pronto el último ponente menciona pues que los trabajos que llegó a hacer un partido fue dar en la torre a lo que tanto tiempo había costado construir. Me perdí ahí. La pregunta sería, ¿a quién le hago caso? Y la otra pregunta, me resulta a mí muy curioso, siempre, o por lo menos el 99.9% de las veces que una mujer toma un micrófono y está ante estos foros, invariablemente, con el respeto que merece todo el mundo, se sienten víctimas. No entiendo yo, y aplaudo ahora al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, de que de los 125 municipios que tenemos en Jalisco, al menos 62 tienen que ser, los partidos tienen que nombrar a mujeres como candidatas, no como rellenos de planilla, como candidatas. Me gustaría ver qué va a ocurrir ahí. Entonces, la pregunta concretamente, ¿realmente los hombres somos tan malos? Esa es la pregunta. Bien, pregunto a los panelistas, ¿quién desea tomar el micrófono para la respuesta? Yo puedo empezar obviamente por la segunda. Porque primero, para mí es muy importante mencionar, no entendí si dijo que cuando tomamos el micrófono nos sentimos menos, ¿eso dijo? Es que no entendí. Víctimas, no en lo absoluto, no en mi caso. No, simplemente hay que señalar cómo está redistribuido el poder y cómo ha sido permanentemente, hasta muy recientemente, dominado por los hombres, y no porque sean malos, no es un tema de bueno o malo, es un tema de justicia y de equidad. Cualquier recurso, cualquier espacio nos corresponde tanto a las mujeres como a los hombres. Este país es muy patriarcal, y bueno, el mundo también, pero este país es muy patriarcal y a la mujer se le ha quedado relegada. Se ha dicho que nuestro lugar es estar en la cocina, que calladitas nos vemos más bonitas, que no sé, que no pensamos, que no opinamos, y de lo que se trata esto es justamente de redistribuir el poder, no de quién sea más bueno o menos bueno. Somos seres humanos, vamos a quitarle el sexo, somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, y por ende es necesario transformar las estructuras para que se cumplan todos los derechos de todas las personas, no importando su sexo. Entonces no tiene nada que ver con eso. Esa es mi respuesta. Gracias. Bien, ¿una respuesta más? Que no se malentienda, no se trata de o le hago caso al partido o a este académico que viene aquí a echar bronca. No es, yo creo que la ley de participación, la normatividad de participación y de presupuesto participativo del estado de Jalisco y de Guadalajara y su conurbación es muy adelantada. Yo creo que es de las más adelantadas.
Entonces, toda esa crítica que yo pude hacer a ciertos aspectos, pues no es para tumbar nada, es para poner las bases para evitar cometer errores que le cuestan a la sociedad, ¿no? y a su fuerza para resolver sus problemas. Entonces, me disculpo si fui extremadamente crítico con algunas partes. Disculpe, por respeto al tiempo de los demás y a la siguiente intervención. Resulta que yo trabajo de presidente municipal y resulta que ustedes como integrantes de organizaciones civiles tienen estadísticas, tienen estudios, tienen proyectos, tienen soluciones. ¿Por qué no intentan ser gobierno? ¿Por qué no intentan ser gobierno? Mencionaba la ponente, el poder. Tengo 2 años y 1 mes siendo presidente y no encuentro dónde está el poder. No sé por qué le llaman poder. Porque uno le da cuentas a todo mundo. Cuando yo escucho que por ahí en algún lugar alguien se clavó 100,000 o 10 millones o 100 o más de 1,000, digo, ¿y cómo le hace? Si está uno a la vista de todo mundo. Presidente, si nosotros tenemos a la auditoría para empezar, al Congreso, a los ciudadanos, a todo Presidente, mundo. con todo respeto, tenemos que proceder con la siguiente pregunta, por favor. Una disculpa, así es la cosa, así lo veo y así lo digo. Muchas gracias por exponernos sus inquietudes. Abrimos espacio para una pregunta más en la voz de la Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Gracias. Buenas tardes. Pues más que pregunta es una reflexión del panel, agradecerles muchísimo su participación. Creemos que la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil es lo que nos hace falta a los gobiernos para crear ese fortalecimiento y ese empoderamiento con la ciudadanía. De repente no es justificarnos, pero de verdad a veces no nos dan ni las manos, ni las personas, ni el tiempo para, aparte de hacer las intervenciones que tiene que llevar el proceso participativo, llevar un programa de formación y de capacitación y de empoderamiento. Entonces, sí rescataría yo mucho esa parte de las organizaciones de la sociedad civil. Ustedes son los expertos, ustedes tienen el aprendiz en el tema desde el desarrollo local de las comunidades, y ahora sí que pues los invitamos a Jalisco. Como ven, hay mucho que hacer con los comités ciudadanos y comunitarios y tienen las puertas abiertas para hacer un trabajo colaborativo. Muchas gracias y felicidades a todos los ponentes. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a todos por compartirnos sus inquietudes. Este ejercicio de retroalimentación, sin lugar a dudas, enriquece los resultados de este foro internacional. Ya nos acercamos a las conclusiones o al cierre de las actividades de este día, pero antes quiero pedirles el apoyo a las personas que solicitaron al equipo de traducción. Antes de salir, lo regresen en el mismo espacio donde fue recogido. Les hacemos también una atenta invitación a una cena muy especial que el comité organizador preparó para ustedes. Esta será a las 8 de la noche en el Salón Estelaris. El Salón Estelaris se encuentra saliendo de este espacio a mano izquierda y esperamos contar con la presencia de todos para compartir nuestra mexicanidad. Para el día de mañana, los trabajos se reanudan a las 9 de la mañana, por lo que el registro estará desde las 8:30 am. Rogándoles a todos ser puntuales para respetar los tiempos del programa y terminar conforme a lo planteado. Es tiempo también de reconocer la participación de estos panelistas. En primer término, reconocemos la invaluable participación de Antonio Zavala de Participando por México. Augusto Chacón, de Jalisco, ¿cómo vamos? Sergio Cermeño, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernesto Gómez Magaña, de la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas.
y Lorena Vázquez Ordaz, de The Hunger Project. Agradecemos el interés y la participación activa de todos y cada uno de ustedes, y de esta manera concluimos el día de hoy las actividades de este foro internacional. Hablemos de presupuestos participativos.